El título de este mensaje es Amartiología, que es la doctrina del pecado. Cada creyente debe entender qué es el pecado, de dónde viene el pecado, cómo nos afecta y por qué solo Cristo puede librarnos de su poder y de su condenación. Recuerden, nosotros somos salvos por la fe, somos salvos por gracia y hemos recibido el perdón de pecados. Sin embargo, el pecado aún puede apoderarse del creyente, el pecado que mora en nuestro cuerpo, en nuestra carne. La amartiología es el estudio bíblico del pecado, su origen, naturaleza, su alcance y su efecto. Viene del griego en dos palabras, que es amartia, que es pecado, y es logía, por lo tanto es el estudio del pecado. La Biblia le llama esto infracción de la ley, pero note conmigo, ahí en 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Sin embargo, la palabra pecado significa literalmente errar al blanco o es rebelarse en contra de la ley de Dios. Significa no poder cumplir con el mandamiento, por eso es infracción de la ley. Y muchas personas tienen una idea equivocada del pecado. Para algunos es simplemente cometer errores, pero no son errores. Cuando hablo, mucha gente evangelizando dice, todos cometemos errores. Escuche, Jesús no murió por errores, Él murió por pecados. La palabra pecado es un acto deliberado de rebelión en contra de la ley de Dios. Mucha gente habla que es fallar como humano o hacer simple cosas malas. Es un criterio humano personal. Pero mire, más allá, usted no puede de la Biblia conocer el pecado si usted no ve cómo Dios lo ve y cómo Dios lo define. Dios lo ve como algo corrupto, algo que afecta a todo nuestro ser y algo que nos separa de Él. Y no se puede apreciar la gracia de Dios sin entender el pecado. El Evangelio no tiene sentido si no se enfoca lo que es el pecado, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces el pecado tiene que ser mencionado, nombrado, para que la persona pueda apreciar, entender y ver su necesidad de un Salvador. Ahora, la doctrina del pecado abarca más de lo que vamos a cubrir hoy. Recuerde, estas enseñanzas son resumen de lo que estudiamos a través de esta semana. Abarca el origen del pecado, la naturaleza del pecado, la universalidad del pecado, la manifestación del pecado, las consecuencias del pecado, la transmisión del pecado, pero gloria a Dios, la solución al pecado y finalmente la lucha contra el pecado, aún siendo creyentes. Hay otros términos que la Biblia usa para definir el pecado. Usted puede ver la lista ahí. Obviamente pecado es primero, pero es también maldad, iniquidad, rebelión, transgresión, desobediencia, impiedad, errar, delito, injusticia, contaminación, caída, necedad, engaño y obstinación, o sea, la dureza del corazón. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta al pecado como una gran tragedia humana. El pecado entró al mundo por desobediencia y contaminó a toda la humanidad. Y es importante que una persona comprenda bien lo que es el pecado y cómo aún siendo creyentes nos puede afectar. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, comenzando número 1. Escriba ahí, el pecado se originó por la rebelión contra Dios. El pecado no fue creado por Dios, ni Dios es el autor del pecado. Hay gente que dice, como que Dios creó a Adán y Él permitió que él pecara, por ende lo hace el autor del pecado. Pero Dios no es el autor, en Dios no hay pecado. Dios no hace que otra persona peque tampoco. La entrada del pecado no fue un accidente tampoco, sino una elección consciente contra la autoridad divina. Note, letra A, escribo ahí, el primer pecado fue orgullo y rebelión. El pecado no comenzó, recuerde, con el hombre, comenzó con un ángel, Satanás. Su pecado fue el orgullo. Y eso se deseando él ser como Dios. Mire en Isaías 14, del 12 al 14. Pero sin embargo esto lo repitieron, este patrón de rebelión, después Adán y Eva. Pero Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué dice ahí al final? Semejante al Altísimo. Esta es la rebelión del orgullo, deseo de exaltarse como Dios. Sin embargo, la maldad fue hallada en Satanás y esto fue el producto de su orgullo. Según Ezequiel 28, versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué dice ahí? Maldad.
Y Adán y Eva pecaron al desobedecer el mandato directo de Dios. Mire Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio a su marido, el cual, ¿qué hizo el hombre? Comió así como ella. Ahora, usted debe reconocer que el pecado siempre comienza con una actitud interior en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día el orgullo espiritual es la autosuficiencia, la resistencia de seguir los mandatos de Dios. Y el creyente entonces debe cuidar su corazón de cualquier semilla de rebelión, porque esto es lo que inició el pecado, la rebelión en el corazón. Y entró por medio al mundo, por medio de un hombre, pero se originó con Satanás. Note Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecados. ¿Alguien aquí no ha pecado? Levante su mano y dice, yo soy justo, nunca en mi vida he pecado. Gloria a Dios, pensé que estaba levantando la hermana aquí. Pero usted se va a asombrar cuánta gente a mí me ha dicho al evangelizar que nunca han pecado. Y no son pocos. Ya estando evangelizando por años y años, gente afirma y confirma y conjura que nunca han hecho nada mal en su vida. Una señora me decía que nunca había pecado. Le dije, señora, ¿usted nunca ha mentido? Y dijo, no. Señora, ¿usted nunca ha visto algo que no debe mirar? No. ¿Usted nunca ha codiciado algo? No. ¿Nunca ha deseado algo que no le pertenece a usted? ¿Ha tomado algo robado? No, nunca en su vida. Ella había pecado. ¿Qué le decimos a una persona así? Le dije lo que aprendí hace muchos años. Señora, tómelo por fe que usted es pecadora. Porque la Biblia dice que usted es pecadora. Hace unos años, cuando iniciamos la iglesia aquí, estábamos evangelizando aquí en esta parte de atrás donde su servidor vive, y estaba un muchacho en una patineta, y él afirmaba y confirmaba que él era bueno, que él nunca había pecado, siempre quiere hacer el bien. Pero la Biblia claramente nos enseña que cada ser humano es un pecador, todos hemos fallado a Dios. No hay una persona que pueda decirle a Dios, yo nunca he pecado, yo nunca he fallado, yo nunca he errado, yo siempre he cumplido todo. Eso es una mentira, es un engaño. Todos hemos pecado. El pecado, escriba ahí, es transgresión de la ley de Dios. Recuerde, pecar no es simplemente fallar, es quebrantar activamente la ley de Dios. No es un accidente, es una acción que va en contra de la voluntad y el carácter santo del Señor. Pecar es quebrantar la ley moral, como dice 1 Juan 3:4, lo leímos hace un rato, pero mire, todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué cosa? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la ley, recuerde, está compuesta de mandatos, órdenes que Dios nos ha dado. Hay un cristianismo hoy que es ¿cuál es esa palabra que quiero usar? Jesús dijo, no eres frío ni caliente, sino eres un cristianismo muy tibio. Un cristianismo muy débil que no les gusta hablar ni mencionar el pecado. Pero la Biblia está repleta y llena de órdenes, mandatos y nuevos mandamientos que Jesús ha dado. El libro de Efesios nos da 88 nuevos mandamientos que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Cuando una persona no cumple con un mandamiento, se llama infringir. La ley es quebrantar la ley y eso se llama pecado. El pecado es un tema central en las Escrituras que nos debe ayudar a reconocer que Dios es un Dios santo y Dios no tolera el pecado. Dios no puede ser burlado. Dios no permite no puede darse la vista gorda, no ignora el pecado. El pecado es algo muy serio. Y cada ser humano ha pecado. Y el pecador está lejos de esa gloria divina. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y el pecado también se manifiesta al omitir el bien que sabemos. O sea, no se trata de hacer algo malo tampoco, solamente, sino el no hacer el bien. Note Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. O sea, si usted sabe que usted debe orar por una persona, si usted sabe que debe ayudar a una persona, si usted sabe que es hacer el bien y no lo hace, eso también es pecado. No se trata de hacer lo que a Dios no le agrada solamente, también es de no hacer lo que Dios pide que usted haga. Eso también es pecado. Y una sola transgresión nos hace culpable de toda la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos los puntos. Dice el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago enseña aquí que no se necesita quebrantar toda la ley para ser culpable ante Dios. Una sola violación basta para ser transgresor. Dios no evalúa al hombre por porcentaje de obediencia.
O no hay una balanza, este es tan bueno, este no es tan malo, vamos a darle oportunidad porque hizo más bien que mal. No, Dios dice, si tú fallas en una, ya eres culpable. Eres culpable, y eso es lo que a veces no comprendo, cuando la gente afirma decir, es que yo soy suficiente bueno, no he sido tan malo. Pero con una violación es suficiente. Un muchacho, aquí bajando la Pasadena, le explicaba eso. Le dije, imagínate que hubiera 1000 mandamientos, y aunque hay más, pero suponiendo que solamente hubiera 1000, y toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, tú puedes cumplir 999 de ellos. Es imposible porque cada día ya la quebrantamos. Pero dije, vamos a suponer que tú puedes cumplir 999 mandamientos desde que tú naces hasta que tú mueres y tú fallas en uno. Dice la Biblia que eres culpable. Y él me dijo, bueno, eso es injusto. Dije, ¿por qué piensas tú que eso es injusto? Bueno, pues yo estoy haciendo casi la mayoría. Dije, lo que tú no comprendes es que Dios es justo y la santa demanda de Dios es perfección. Por eso cualquier persona que piensa que va a perseverar, va a guardar, va a cuidar su salvación, está errando, está ciego, no puede ver la realidad de la gravedad de su pecado. Con una ya estamos fuera. Con un pecado ya quedamos descalificados de su presencia y de su gloria, de la salvación. Con un solo pecado ya no podemos ir al cielo. Es importante entonces reconocer que el pecado es una rebelión muy en serio ante los ojos de Dios. Note conmigo, en primer lugar vimos el pecado se originó por la rebelión contra Dios. En segundo lugar, el pecado afecta todo el ser humano. El pecado no es un problema superficial ni limitado a ciertos actos visibles. Es una corrupción total que afecta de lo más íntimo del corazón hasta las acciones externas. Su influencia toca la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo. Y esta condición es universal y es heredada. Escriba letra A, todos nacen con naturaleza pecaminosa. Quiero usar cuidadosamente esta palabra naturaleza. Aparece en Efesios 2:3, que por hijos de naturaleza éramos hijos de ira. Pero por naturaleza lo que yo quiero decir es que tenemos la tendencia natural o innata de hacer el mal. Usted lo puede ver eso en sus hijos. ¿Sus hijos hacen el mal? ¿Se portan mal? ¿Usted les enseñó a hacer el mal? Quizás, muchas veces sí. Nuestros malos ejemplos. Pero generalmente queremos que se porten bien. Me refiero a una niña. Tengo una niña ahorita que va a cumplir casi 2 años en noviembre. A veces tiene sus actos de rebelión, de ira, de enojo. Me la acerco yo y me abraza, pero se le acerca Raquel, que es su hermana mayor, y le empieza a pegar. Se enoja, empieza a gritarle, Rachel, Rachel, y la empuja y le quiere pegar. Yo no le enseñé eso a mi hija. Que sea corajuda, que se enoje, que sea egocéntrica. Hoy en la mañana mi esposa la arreglaba y en cuanto le pone el vestido y todo, me dice, Daddy, Daddy, para que la vea y se agarra el moño y me dice, Meomi, huéleme, porque le ponen un perfumito. Desde esa edad pequeña ya tienen algo de orgullo y quieren ser reconocidos, quieren ser vistos. ¿Qué es la primera palabra que el niño aprende a decir? Es mío, mío. Y el niño puede estar jugando con su juguetito, pero otro niño se acerca, agarra otro juguete y mío. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza innata, el pecado inclinados a ser egocéntricos, a hacer el mal. Por eso se le tiene que disciplinar de una edad temprana, que corregirlo desde temprano para que aprenda a que hay consecuencias de su pecado. En Salmo 51:5, mire, desde la concepción, el ser humano ya tiene esa tendencia pecaminosa. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí reconoce David que no fue un evento aislado, sino que es el fruto de una condición presente desde su nacimiento. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿por qué dice ahí? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí nos dice que llegamos a ser hijos de ira por nuestras acciones. Y eso es por lo que éramos naturalmente. Esta es nuestra condición innata. Sin embargo, también Dios puso la ley natural en el hombre. El hombre también por eso hace el bien, aunque es pecador. Entonces hay una lucha constante. Y desde que nosotros nacimos, necesitamos ser justificados. Mire Job 15:14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio?
y para que se justifique al nacido de mujer. La pregunta retórica resalta la incapacidad del hombre de ser puro en sus propios medios. Ahora no voy a cubrir en este momento qué sucede con un niño que muere en su pecado, en su infancia. Porque aunque hay una tendencia innata, natural de hacer el mal, tiene que haber una conciencia de comprensión de lo que es el pecado. Yo creo que los niños cuando mueren se van a la presencia de Dios. Si es que un bebé muere sin Cristo, no murió sin Cristo, murió en Cristo siendo inocente, sin ser un transgresor de la ley. Hay muchos que no lo creen así. Hay algunos que enseñan que tiene que ser regenerado y tiene que haber proclamado por fe. Eso sería muy triste para millones y millones de bebés que han sido muertos, abortados por gente malvada o simplemente por accidente o voluntad de Dios. Pero David mismo dijo que cuando murió su hijo, él iba a ir a él. Y creemos nosotros que un niño es inocente hasta que tenga él la comprensión del pecado. Todo es diferente dependiendo de las edades y etapas. Es obvio que un niño de 2, 3 años quizás no pueda comprender. Pero es posible que uno de 4 y así. Quizás hay otros que hasta los 7 es cuando ya están agarrando. Mi hermano, yo creo hasta los 12 años él todavía era muy inocente. Pero yo creo, hermano, yo sinceramente desde los 3 ya sabía dónde andaba y qué andaba haciendo. Ya tenía planes en mi vida. Yo tengo memoria de cuando yo tenía 3 años. Algunos no se acuerdan ni qué pasó la semana pasada. Yo me acuerdo qué pasó cuando yo tenía 3 años. Sin embargo, el Señor nos mostró en su Biblia, porque cuando mi papá me explicó el Evangelio a los 8 años, yo estaba muy preocupado que me iba a ir al infierno. Me explicó pues que yo era desobediente, era verdad. Me explicó que yo a veces pues decía cosas, era respondón. O sea, él me lo aplicó de una manera muy personal, porque él me conoce. Yo le decía que era bueno, yo me porto bien, papá. ¿A poco sí? Me empezó a dar una lista, me sacó todos mis trapitos al sol. Yo me di cuenta a los 8 años que yo necesitaba un Salvador. Y me acuerdo bien lo que sentí en ese momento cuando papá me explicó, cuando me guió a Cristo, yo recibí al Señor. Desde esa edad no he tenido ninguna duda de que el Señor ha perdonado mis pecados. Pero usted debe hablar constantemente con sus hijos. Pero no comprenden. A veces me preguntan, me ven, escuchan, o yo explico, enseño que tenemos devocionales diarios y enseñamos a nuestra familia. Y nos dicen, ¿cuándo debo empezar? Algunos creen que deben empezar ya cuando son jóvenes. Yo tengo una joven, 14, otra de 12 y otra de 11, pero empezamos cuando eran bebés, cuando ellas estaban en los brazos de mamá, cuando ellas no entendían nada. O sea, yo le predicaba a Karen, pero era indirecta hacia mi esposa. Era la única que podía entender el mensaje. Pero después vino Karen y Lidia y ahí estaban los dos. Después era Karen, Lidia y Naomi. Y siempre la más grandecita es la que entiende y las pequeñas están simplemente escuchando. Y eso sucedió con todos nuestros hijos. Y ahorita la que está escuchando sin saber nada es Ellie G. Elizabeth, la pequeña. Ella no entiende ni qué está pasando, pero ella tiene que estar ahí para que ella pueda acostumbrarse a saber que en nuestra casa se enseña la Biblia. Y desde una edad temprana les explico la Biblia. Hace unos días estaba hablando yo con Hannah, hablamos del bautismo porque su abuelo le dijo, ¿ya te bautizaste, Hannah? Y Hannah dijo que no se había bautizado. Entonces yo tomé el tiempo para hablar con Hannah una vez acerca del bautismo, de la salvación. Pero lo que yo no sabía es que Sarah estaba escuchando. Usted no sabe, yo tengo 7 hijas, por eso menciono tantos nombres. Y Sarah estaba oyendo lo que yo le estaba diciendo a Hannah. Y Sarah mostró preocupación hacia su mamá, hablando acerca del infierno, el pecado. Entonces ahora me di cuenta, Sarah ahora entiende. Yo tenía ya años explicándole a Sarah, explicándole acerca de la salvación. Pero ahora ella mostró preocupación. O sea que ya no había inocencia en su vida. Ya sentía ella culpabilidad, sentía convicción. Pero eso fue formado desde que ella era una bebé. Se les enseñó, se les explica. Muchos padres toman a la ligera esto que yo les estoy diciendo. Muchos padres pierden a sus hijos. Muchos padres tienen hijos que no son cristianos, que no son salvos. Eso lo digo al predicar en muchas conferencias de jóvenes, hijos de siervos de Dios que no son salvos. Tristemente, no solamente en su iglesia no lo predican constantemente, los padres tampoco se los enseñan. Llegan a una conferencia y predicamos del infierno y ahí es cuando escuchan, quizás por primera vez o de una forma muy clara o muy personal o directa, lo que es el pecado y la consecuencia de su pecado. Yo no estoy diciendo que no me gozo con los que son salvos en esas conferencias, pero usted, padre, debe enseñarle a sus hijos en su casa.
Debe explicarle la salvación. Debe saber que su hijo no es un querubín. Su hijo no es un angelito que Dios le retrajo del cielo. Su hijo tiene el potencial de ser un malvado. Su hijo se puede portar mal. Yo no comprendo a algunos padres que ven a su hijo, no lo pueden ver ni una falta alguna. ¿Cómo se atreven a decir eso de mi hijo? Y en estos días me dicen muchos que enseñan en la escuela pública, estamos viviendo en los peores tiempos porque los niños rezonan, responden, y cuando le dice a sus padres, los padres en vez de ponerse al lado de la maestra, defienden a su hijo. ¿A poco no, mi hijo no? Y le gritan al maestro. Eso no fue mi caso. En mi caso yo era siempre culpable hasta comprobado inocente. Yo doy gracias a Dios que mis padres no me vieron a mí con unos ojos cegados pensando que yo era bueno. Mamá siempre tenía un temor que yo me desviara. ¿Por qué? Porque el pecado es real y el pecado se apodera de cualquiera de nosotros. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos que necesitan a Cristo y saber que desde una edad que ya tienen comprensión, ellos necesitan ser salvos. Letra B escribe, y el pecado afecta mente, emociones, voluntad y cuerpo. La corrupción del pecado no se limita a la naturaleza espiritual del hombre, tiene efectos reales de manera de pensar, en las emociones, en las decisiones, hasta en actos físicos. No hay parte del ser humano que no haya sido contaminada por el pecado. Note en Tito 1:15 que el pecado contamina la mente y la conciencia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia, ¿qué dice ahí? Están corrompidas. O sea que el juicio moral se distorsiona cuando la mente es manchada por el pecado. La persona ya no puede ver con claridad lo que es santo. Y hoy en día, les repito, hay un cristianismo débil. Hay un cristianismo, ¿cuál era la palabra? Tibio. Y eso lo puedo ver en todas las redes sociales. No puede uno abrir ni Facebook o Instagram si ver una persona apareciendo ahí diciendo, esas iglesias legalistas, y esas iglesias que solamente hablan del pecado. ¿Sabe qué pasa con esa gente? Yo tengo sus videos, como ellos dicen, no te sientas mal, la conciencia. Dicen, si Dios no te habla a ti, es una convicción personal o cada quien, pero lo que importa es que tú ames a Dios. No se trata de moralidad, se trata de relación. Yo no sé dónde sacan esta psicología que es contraria a la Biblia. A una persona ignorante de la Biblia lo pueden engañar y tanta gente, amén, 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 y todos los comentarios de tanta gente completamente ignorante de las Escrituras. Porque la conciencia no puede ser nuestra guía. Bueno, yo no me siento mal, significa que no es pecado. No, es que la conciencia ha sido corrompida. La conciencia ha sido cauterizada. La conciencia ha sido contaminada. Cuando es contaminada, cauterizada, corrompida, ya no siente mal. Es más, hasta afirma que está bien. A hombres, muchachos cristianos con cabello largo, con aretes y tatuajes, enseñando a otros cómo ser cristianos. Y la gente dice, no es nada malo, lo que importa es lo que está en el corazón, pero eso no es lo que mi Biblia me enseña. Si me amáis, guardad mis mandamientos, sed santo porque yo soy santo. Somos una nación santa de real sacerdocio. La Biblia habla de separación, habla de una diferencia, de distinción, habla de no conformarnos a este siglo, habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, una persona ignorante de esto quizás lo puede engañar. Una persona que conoce las Escrituras reconoce que lo que es el pecado es porque si mi corazón no me reprende, mayor es Dios que me reprende. Porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que cuando una persona es incrédula, sigue la corriente de este mundo, pero lo que estoy diciendo es aquellos que afirman diciendo que está bien tomar, está bien vivir en tu pecado, a cabo la gracia de Dios te cubre. Eso es libertinaje. Eso es un desenfreno y usar el pretexto. Y ese es ahí donde nos acusan a nosotros entonces de una salvación barata. Una gracia barata. No, porque la gracia de Dios no solamente nos salva, sino nos enseña a vivir de una manera que es recta delante de Dios, justo delante de Dios. Hay un cristianismo que hasta ahora groserías y malas palabras dice, ¿dónde dice la Biblia que no podemos? Jesús dijo groserías. ¿En cuál parte de la Biblia dice que Jesús dijo malas palabras? Una vez le llamó zorra a Herodes y dicen, ya con eso justifican decir un montón de malas palabras. Entonces tenemos que permitir que la Biblia sea quien guíe nuestra conciencia y no nuestro pecado. Un pastor sabio lo repitió varias veces este año que lo escuché. Él dijo, no permita que su vida
que su vida determine su teología. O sea, no permita que, pues, como yo ya caí en este pecado, o mis hijos fallaron, o yo vivo de esta manera, y ahora voy a ir al púlpito y decir, hablando a pastores, así debe ser la vida cristiana, porque así es como yo vivo. Y como yo vivo, entonces se convierte en la norma. Y si hay personas que no conocen la Biblia, pues van a permanecer en su ignorancia. Pero uno que conoce la Escritura va a decir, bueno, ¿qué no dice Salmo esto? ¿Qué no dice Proverbios aquello? ¿Qué no dice Colosenses esto? ¿Pero qué no menciona la Biblia esto? Y ahí es donde empiezan a etiquetarlo entonces como legalista, como antiguo, sin amor. Pero no, mi hermano, el pecado es serio. El pecado es pecado. Y el pecado corrompe la mente, la conciencia. En Romanos 1:21 dice la Biblia que el pecado oscurece el entendimiento espiritual. Y pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué dice ahí? Fue entenebrecido. O sea que aunque había conocimiento de Dios, ese rechazo voluntario trajo como consecuencia una mente vacía y un corazón entenebrecido. Y el pecado produce obras visibles que nacen de una raíz interna corrompida. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen todos los homicidios? ¿Qué dijo Jesús? De adentro del corazón. Note en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechiceras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note, la conducta pecaminosa no aparece de la nada. Es una evidencia de la corrupción del corazón. Y Pablo le habla aquí a los creyentes. En el contexto de Gálatas dice, andad en el Espíritu, ¿para qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Las obras de la carne los acabamos de leer. Note que entre esta lista aparecen cosas que usted diría, ¿eso es una obra de la carne? Pleito, cela, ira, disensiones. La gente a veces le gusta señalar más el adulterio, la infidelidad, la borrachera, como los pecados capitales. Pero Dios pone en esta lista pecados como dice ahí claramente. El simple hecho de ser pleitero, una enemistad, una persona iracunda. Obviamente menciona otras cosas que nuestra sociedad lo considera más grave. Y no me malentiende, así son más graves. Yo prefiero tener o ver a un hermano que sea enojón, que sea un adúltero. No malentienden eso. Pero a los ojos de Dios, la conducta pecaminosa siempre es resultado de no andar en el Espíritu, hablando en el cristiano. Yo debo permitir entonces que ese Espíritu Santo me renueve, vivir una vida de transformación continua. No permitir que mi conciencia sea guiada por el mundo o por mis experiencias, sino que tengo que ir a la Biblia y aprender a tener una limpia conciencia delante de Dios. Ahora, si usted quiere aprender más de la conciencia, vaya, escuche nuestros mensajes. Ahí he hablado de la conciencia. ¿Sabe por qué usted a veces no se siente feliz y contento? Porque no tiene una limpia conciencia delante de Dios. La conciencia es aquello que le dice que está mal, algo que le está diciendo lo que estás haciendo no es bueno. Y la psicología lo que quiere hacerte sentir es apaciguar esa conciencia. Lo que sientes no está mal, lo que sientes está bien, te ofrecen terapia, que tú te desahogues y hables. Ya, escuché y alguien me confirmó que lo que estoy haciendo pues no es tan mal y exagerado. Pero cuando usted va a la Biblia, cuando se habla del pecado, o sea, cada vez que usted viene a la iglesia y se predica el pecado, su conciencia es redarguida. Porque se da cuenta pues que yo no estoy bien y lo que estoy haciendo no es correcto. Y si usted se convence en su mente, esa conciencia se puede cauterizar. Cauterizar es que se hace callo, se hace duro, ya no es sensible. Cuando usted cae en ese estado espiritual de una conciencia cauterizada, bueno, ahí es donde empieza usted a hacer cosas que nunca se imaginó que iba a hacer. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que llegó ese cristiano a hacer eso? Que su conciencia está corrompida, se contaminó y ahora está cauterizada. La doctrina del pecado. Número 1, vimos el pecado se originó por la rebelión contra Dios. Número 2, el pecado afecta a todo el ser humano. Y número 3, el pecado trae consecuencias eternas. Recuerda, el pecado no es solamente algo que daña aquí y ahora.
O sea que sí es verdad, hay consecuencias aquí en la tierra para ambos creyentes e incrédulos, pero hay consecuencias que son duraderas. Y si no se recibe el perdón y la salvación de Dios, entonces las consecuencias son eternas. No solo separa del favor y comunión de Dios en esta vida, sino que conduce al juicio y la condenación en la vida venidera. Recuerde, Dios es justo y su justicia demanda un castigo para el pecado. En letra A, el pecado separa de Dios. La primera consecuencia del pecado es la separación entre el hombre y su creador. No es que Dios no pueda acercarse, sino que el pecado crea una barrera espiritual que interrumpe esa relación. Nos convertimos en enemigos de Dios, por eso tenemos que ser reconciliados. La reconciliación es convertir de enemigo a amigos y necesitamos a Cristo para reconciliarnos. Note Isaías 59:2, el pecado nos separa. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Note que Dios no se ha alejado por falta de poder, sino por la presencia del pecado que no ha sido confesado. Y el pecado impide que Dios escuche cuando estamos mal. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de ¿quién? Los impíos. Pero Él oye la oración de ¿quiénes? Los justos. Cuando una persona vive en desobediencia deliberada, Dios no responde a sus oraciones, como lo hace con un hijo obediente. Usted es igual, usted hace lo mismo. Si su hijo no se porta bien, usted no le recompensa. Si su hija no hace lo que usted le pide, usted no le va a dar lo que ellos desean. Es obvio y es una respuesta natural porque debe restaurarse esa relación. Puede pensar en su pareja. Hay parejas que no se hablan hasta que se restaure su problema. Pero es que pecó. Sí, y no es fácil, por eso tenemos que confesarnos, tenemos que arreglarnos, tenemos que reconocer nuestras faltas. Si nosotros como seres humanos indignamos, ahora imagínense Dios que es perfecto y santo. En Romanos 6:23, note a dónde conduce la condenación, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Si el pago natural y justo del pecado es la muerte, no solo física, sino que es una muerte segunda, una muerte eterna. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios ofrece en ese contexto? Dice la dádiva, es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para recibir el pecado uno debe arrepentirse, debe cambiar el objeto de su fe, de sus obras, de su conducta, de su religión, a Jesucristo. Debe confesar su pecado después como creyente para estar en comunión. Letra B escribe, y el pecado conduce al juicio eterno. Ahora aquí ya nos referimos a los incrédulos, los que no reciben a Cristo. Además de la causa de separación de Dios, el pecado no perdonado conduce al juicio final. ¿Alguien sabe cómo se llama el juicio final de los pecadores? El gran trono blanco. ¿Cómo se llama el juicio de los cristianos? El tribunal de Cristo. Pero mire, el tribunal de Cristo, Dios, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. El tribunal de Cristo vamos a ser juzgados como siervos para recompensas. Mientras estamos en la tierra, ahorita que usted tiene vida, usted es juzgado como un hijo. Dios le ve a usted, le recibe como hijo y le azota, le disciplina, le instruye como hijo. Un padre amoroso, pero también cuando Dios se llena de ira, entonces Dios también disciplina a sus hijos, quebranta. Usted, mientras está aquí en la tierra, sí es salvo. Cuando usted muera, va a enfrentarse ante el Señor Jesús en el tribunal de Cristo. El tribunal es una plataforma de recompensas. Y ahí es donde cada quien va a recibir su galardón de acuerdo a sus obras en esta tierra, en esta vida. En ese día no va a importar su trabajo, su carrera, su dinero, cuánto tuvo en el banco, cuántas posesiones usted tuvo. Muchas cosas, muchos cristianos van a sufrir pérdida ese día. Van a llorar, van a quedar completamente confundidos y tristes porque van a lamentarse que no vivieron esta vida por el Señor Jesucristo. Son salvos. Un ejemplo perfecto es el hombre en la cruz. Él cuando murió no hizo nada más que creer en Jesús. Él no va a recibir ni una sola recompensa. Recibió a Cristo, murió y ese día fue al paraíso. No hizo nada. Si me explico, no hizo nada. Absolutamente nada. Pero fue al cielo. ¡Qué bendición! Cuando venga Cristo va a decir, si me acuerdo de ti en la cruz, pasa, no tienes nada. Nada.
Van a venir otros cristianos, le va a dar recompensa, pero va a ser gran pérdida. Bueno, porque fuiste salvo, viviste como creyente por 30 años. Esos 30 años no te ocupaste en mi servicio, te ocupaste en otras cosas. Pero aquí tienes tu galardón. Es posible que venga una mujer que toda su vida ella no fue nadie importante en el mundo, no tuvo carrera, no tuvo posición, nadie la conoció, pero ella va a recibir tremendas bendiciones. Grande galardón, grande es tu galardón. Entra al gozo de tu Señor. Y aquí viene un pastor bien conocido, expositor, conocía la Biblia, pero todo lo hacía por su orgullo y soberbia para ser reconocido en el mundo cristiano. Y todo lo que él hizo va a ser hojarasca, madera, se va a quemar, porque su intención, su motivo fue incorrecto. Escuche la diferencia, Dios juzga por los motivos. La intención puede ser buena. La intención, por ejemplo, mi intención es alcanzar al mundo. ¡Qué bendición! Pero mi motivo es para que diga, mira cuántas almas ganó. Ya tiene su recompensa. Y mi recompensa por las almas, ya la ganaste. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdan cuando dice que el que ora en público, ya ganó qué? Su recompensa. Los que ayunan, hermano, estoy ayunando. Pero su intención es según que Dios obre, pero su motivo es para impresionar. Invíteme a comer, hermano, invíteme a comer. No, hermano, no puedo. Estoy ayunando. ¿Usted no ayuna? Se nota. ¿Qué dice el Señor? ¿Ya recibió su recompensa? Porque se impresionó conmigo. Se impresionó, wow, el hermano ayuna. Qué tremendo bendición. Ahí está tu recompensa. Por eso digo que quizás habrá, yo pienso, más mujeres con más bendiciones en el cielo que más hombres. Porque muchos hombres ya recibimos nuestra recompensa, estar al frente, al recibir el aplauso y nos enorgullecemos. Y aunque usted diga, no, a Dios sea la gloria, pero por dentro está, wow, me están celebrando. Es humildemente orgulloso. Hay muchos así. No. Mira, gracias a Dios. A mí no, gracias a Dios. Una persona humilde siempre dice, hermano, le dice, hermano, gracias por ayudarme. Hermano, fue un placer. ¿Ya? No, hermano, no, gracias al Señor. Esas palabras que usted añade ahí, muchas veces yo cuestiono, ¿será sincero? Porque ahora está resaltando no solamente su ayuda, sino su humildad. Es una virtud que todos admiramos, ¿no? Ya qué humilde es ese, hermano. Mira nomás cómo usa Dios, qué humilde. Se sienta siempre hasta allá atrás, humilde. No quiere acá enfrente, qué humilde es. Por eso, mire, un día usted va a ser juzgado como siervo. Viva para ese día. No habrá segundo día. No habrá segunda oportunidad. Y esto que le estoy diciendo, aprécielo porque no muchos hablan de esto. Y he hablado con varios consiervos de este, ni siquiera saben distinguir entre lo que es el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Significa que no se les enseña en su iglesia, significa que hay gente que no es motivada para vivir para ese día. Así que aprecie esta enseñanza en esta mañana, viva para el día de Cristo, el tribunal de Cristo. Pero los que no son salvos, ellos van a enfrentar un juicio eterno. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué existe? El juicio. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad, no hay un purgatorio, no hay un lugar donde se le va a ayudar a recuperar, reformar, purgarse de sus pecados. Existe un juicio después de la muerte. Mateo 25:46 dice, irán estos al castigo, ¿qué? Al castigo eterno. Los justos a la vida eterna. Los justos a los justificados. Pero el castigo es eterno. Hay quienes dicen que el fuego es eterno, pero la gente es aventada y es aniquilada, muere para siempre. Pero la Biblia usa palabras como el crujir de dientes, el fuego nunca se apaga, una confusión perpetua. O sea, es un castigo eterno. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y ese es el destino final, los que mueren en sus pecados. El lago de fuego. El lugar de tormento eterno y separación total de Dios. Pues aquí usted debe escuchar con mucho cuidado. Si usted no ha creído en Cristo, no ha puesto su plena confianza en Jesús como su salvación, su destino final es el lago de fuego. Y yo creo que la Biblia menciona que hay también grados de castigo en el infierno.
Pero eso es el destino final de aquellos que mueren sin Cristo. Cuando yo menciono esto, a la mente de muchos viene seres queridos que murieron sin Cristo. Es algo muy triste. Es algo doloroso pensar que un ser querido está ahí. Pero hoy nos debe motivar a hablarle a otros de Cristo. Tenemos familiares que no son salvos. Yo lo repito, yo no comprendo qué hace un cristiano que tiene un familiar no orando por él, no ayunando por él, no viviendo una vida recta, dándole ejemplo, que sus obras sean vistas para que ellos glorifiquen a Dios. Dice la Biblia que una mujer puede causar que su esposo sea salvo. Pedro lo escribió, Pablo lo escribió en 1 Corintios 7 también. O sea que el testimonio de una mujer, de un esposo, de un hijo puede impactar a una persona reciba a Cristo. Tenemos que alcanzarlos mientras hay oportunidad. Porque cuando ya no hay, cuando muere, después de la muerte que hay, dice la Biblia en Hebreos, el juicio. Recuerde que el pecado no es una idea de una religión ni es falla accidental. Es una realidad espiritual, moral y eterna. Hoy vimos que el pecado se originó por la rebelión contra Dios. El pecado afecta a todo ser humano. El pecado trae consecuencias eternas. Sin embargo, la manera de ser librados del pecado es a través de creer en Jesucristo. La única manera de ser salvo de la condenación que el pecado da o trae es creer en Jesucristo. Si usted cree en Cristo, usted será libre de la pena del pecado. ¿Usted ha creído en Cristo Jesús? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Ha sido lavado con la sangre de Cristo? Entonces usted no va a enfrentar ese juicio, el gran trono blanco, ni será lanzado al lago del fuego, pero sí enfrentará el juicio del tribunal de Cristo. Y sí tiene usted la responsabilidad de decirle a otros de la consecuencia del pecado y cómo ellos pueden ser salvos. Padre Santo, gracias damos por esta enseñanza y esta lección. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos presentes en este momento, escuchando este mensaje, que nos ayudes a comprender, Señor, que eres un Dios santo. Y aunque hemos sido salvos, perdonados y lavados, nuestro cuerpo y nuestra carne, Señor, está viciada. Eso es pecado, Señor, y el pecado que mora en nosotros, nuestra carne. Sabemos que un día tendremos un cuerpo glorificado. Pero mientras estamos aquí, Señor, reconocemos que debemos andar en el Espíritu. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a buscarte en tu palabra, a recibir el mensaje de tu palabra, que nuestra conciencia, Señor, sea guiada por tu palabra, que tu palabra sea nuestra autoridad. Redargúyenos, Padre, en cuanto a nuestra vida pecaminosa. Pero te pido, Padre, por aquellos que no te conocen, que tú salves las almas, que tú nos uses como instrumentos para que otros conozcan de ti. Padre Santo, que esta enseñanza no solamente sea conocimiento, pero que sea algo que nos provoque a un propósito, que nos provoque a una misión de llevar el evangelio a toda criatura. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.